Isaac, ¿listo? Listo. Buenos días, señoras y señores. El Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a quienes nos acompañan presencialmente, así como quienes nos siguen a través de las redes sociales. A continuación, la conferencia Educar para la Incertidumbre por el doctor Enrique Margeri Bertolia, docente de la Universidad de Costa Rica. El señor Margeri es ingeniero industrial por la Universidad de Costa Rica y doctor en educación por la Universidad La Salle. En la Universidad de Costa Rica es profesor de la Maestría de Psicología del Trabajo y las Organizaciones y colaborador del Instituto de Investigación en Educación, donde además realiza su práctica postdoctoral. Es también asesor pedagógico del Tecnológico de Monterrey, México, miembro del equipo HSI STEM de la Universidad Ana González Méndez de Puerto Rico, es coautor de herramientas STEM, especialista en ciencia de la colaboración, entrenamiento y coaching ejecutivo de equipos gerenciales. Es autor de herramientas de coaching como El viaje, Actuar para pensar, Aléjate de la escalera, Complejidad, Transdisciplinariedad y Competencias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Y primero que nada, un agradecimiento al INIE por el auspicio de esta conferencia Educar para la Incertidumbre. Quiero empezar por plantear algunos temas de dónde surge este proyecto postdoctoral. Básicamente encontramos algo así como 5 fuentes originales, ¿verdad? Tal vez la educación para la incertidumbre se ha intensificado porque el tema de la incertidumbre se ha vuelto un tema de moda. En el contexto de la pandemia, el tema de la incertidumbre dio lugar a la instrumentalización de una definición llamada incertidumbre de caja. Incertidumbre de caja era no tener muy claro qué va a pasar, no saber qué va a pasar y además estar confinados. Entonces, esa figura de incertidumbre de caja le dio nuevas connotaciones y una nueva capa o una mayor profundidad al concepto de incertidumbre, ¿eh? A esa incapacidad relativa para poder establecer qué va a pasar, ¿eh? Eso se da en cualquier contexto. Lo que pasa es que en algunos contextos uno podía de alguna manera anticipar que la cosa va a seguir más o menos igual en el futuro previsible. En otros contextos eso no es posible. Y de ahí surge un poco la tensión por generar esta idea de una educación para la incertidumbre. Un primer antecedente de este modelo viene del año 2018, más o menos, cuando comenzamos a plantear el sistematizar los niveles de interacción disciplinar. ¿Por qué? Bueno, porque creo que fue en alguna reunión, creo que fue aquí en la universidad, donde en el contexto de lo disciplinar eh, fuimos testigos de una especie de batalla de las aproximaciones, ¿verdad? Alguien decía, es que lo nuestro es multidisciplinar y es mejor que lo que tienen ustedes, que es interdisciplinar. Y alguien más decía por ahí, pero es que lo nuestro es transdisciplinar. Y entonces, de pronto, era una especie de batalla semántica alrededor de la aproximación de lo disciplinar. Entonces, más o menos el 2018 intentamos una sistematización a partir del trabajo de Wozniacki, ¿verdad? Que es un poco quien genera todo esto, de plantearnos algo así como 7 niveles de interacción disciplinar. Y por supuesto, para que fuese bien didáctica la cosa, para que esté bien mediada, planteamos el ejemplo de un colegio.
como en el contexto de utilizando el modelo de un colegio como una metáfora, ¿ah? El colegio, la secundaria, ¿ah? Como una metáfora del mundo. En este caso, la secundaria era el Colegio Cumbre de Cóndores en Santiago de Chile. Pero utilizando la secundaria como una metáfora, como un espacio para poder explicar esto de la interacción disciplinar, dimos con algo así como con 7 niveles. Primer nivel, el nivel disciplinar puro. Soy la profesora de castellano. Enseño castellano. Sé que hay quien enseña matemáticas, quien enseña educación física, quien enseña química, quien enseña artes. Pero esos son otros profesores. Yo no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo. Estamos, metafóricamente hablando, en el nivel disciplinar puro. Lo mío es mi disciplina, es mi mundo. Y mi disciplina marca los límites de lo que sé y de mis intereses. Aquí el concepto de disciplina es, lo vamos a entender, ¿verdad? Como un grupo de individuos que arbitrariamente definen que su interés de estudio es una cierta parcela del saber, una cierta parcela del mundo. A nosotros nos interesa el lenguaje, su estructura, su origen, su función. Lo nuestro es el lenguaje. Y además vamos a definirnos una serie de metodologías para poder estudiar y problematizar el lenguaje. Y además vamos a pedirle a quienes quieran entrar a nuestra parcela que cursen una carrera universitaria. Esas 3 condiciones son muy importantes. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuáles son los métodos? ¿Y cuáles son los ritos de entrada? Y cuando esas 3 cosas se unen, tenemos una disciplina. Hemos creado la filología. ¿Qué tal? Otro grupo dirá, nuestro interés es la dinámica de la vida, su origen, su desarrollo, sus formas variadas y demás. Vamos a estudiar eso haciendo ¿qué cosa? Análisis histológico, análisis de poblaciones y otros 50 métodos más. Y aparte de eso, vamos a pedirle a quien quiere ingresar a nuestro reducto del saber que curse una carrera y se licencie en biología. Pues ya tenemos ahí la biología, ¿no? Entonces, básicamente las disciplinas es la realidad parcelada, donde cada grupo define arbitrariamente qué parcela va a estudiar, con qué métodos lo va a hacer y cuáles van a ser los requisitos de ingreso a la disciplina. Por supuesto, aquí hay matices, ¿verdad? El primero de ellos es que hay disciplinas que son más suaves, más laxas y otras más duras. Hay disciplinas donde tienes que licenciarte e integrarte y colegiarte para poder practicarlas. Hay otras que son más laxas y uno puede participar de ellas sin necesariamente estar preparado o acreditado. Una disciplina dura, por ejemplo, es la medicina. Si yo el día de mañana decido comprarme unas dosis ahí de Botox y compro un poco de herramental de cirugía y un poco de mertiolate y alcohol y monto en mi casa una clínica y empiezo a cobrar sin ser médico, sin estar autorizado, sin tener el establecimiento acreditado, posiblemente en menos de 3 días llega la Guardia Rural a detenerme y voy para la cárcel, ¿verdad? Por práctica ilegal de la profesión. ¿Ah? En tanto que en otras disciplinas uno puede practicar ahí y ser parte de y no pasa nada. ¿Ah? Entonces hay disciplinas más duras y otras más suaves. También hay disciplinas más horizontales y otras más verticales. En las verticales, cada nuevo adelanto va sobreponiéndose sobre los anteriores. Los saberes más clásicos van siendo relegados a un segundo punto, a un segundo momento, a una condición secundaria o terciaria o incluso olvidados, superados, ¿verdad? Ese método ya no se usa. Hay una nueva tecnología que lo superó. Ah, bueno, perfecto. En tanto que hay disciplinas que son un poco más horizontales. Cada nuevo dominio del saber se va agregando a los anteriores y no compite con ellos. ¿Ah? Un poco son disciplinas multiparadigmáticas, como por ejemplo la psicología en el caso de la Universidad de Costa Rica, que tiene diferentes vertientes, ¿ah? Y cada nueva vertiente se va agregando, se va sumando a las anteriores sin necesariamente quitar a ninguna. Bueno, entonces el enfoque puramente disciplinar es un tema, es un primer paso. Un segundo momento es lo que se llama interdisciplinar, pero trivial.
Eso es cuando una disciplina toma a préstamo métodos de otra para resolver un problema. Resuelto el problema, hasta ahí llegó y se acabó la cosa. Como por ejemplo, cuando la profesora de castellano pone un ejercicio, a ver, que averigüemos en clase cuál es la letra más abundante del idioma castellano. Entonces, tomamos una muestra de diferentes textos y hacemos un conteo de frecuencias. Y después calculamos los porcentajes que representa cada letra para poder decir la letra más abundante en el castellano, de acuerdo con la muestra que hemos tomado, es la E, que está en una frecuencia de 6.7% de todas las letras encontradas, etcétera, etcétera. Ahí estamos tomando algunas herramientas de la matemática estadística, ¿verdad? Conteo de frecuencias, porcentajes y demás, para resolver una pregunta. Pero una vez que esa pregunta se resolvió, hasta ahí llegó. Luego viene un tercer nivel, el famoso multidisciplinar. Este es extremadamente, goza de mucha mejor fama de la que realmente debería tener, ¿verdad? Porque decimos multidisciplinar y todo el mundo dice, "Ah", nos miran con respeto y admiración, cuando en realidad multidisciplinar es un modo de interacción extremadamente pobre. Multidisciplinar quiere decir que están todas las disciplinas juntas, pero no se tocan. Como ocurre, por ejemplo, en la secundaria. La secundaria es típicamente multidisciplinar. Yo soy el profe de química, doy mi clase de química. Voy saliendo de la clase de química, viene entrando la profe de estudios sociales. Yo detengo al profesor de estudios sociales en el pasillo y le digo, mira, por favor, coordinemos nuestros currículums. ¿De qué manera mi química puede ayudar a los estudios sociales y viceversa? ¿Hacemos eso o no lo hacemos? No lo hacemos. Yo estoy con mi clase y paso a mi siguiente clase y punto. Lo mío es química y poco me importa en lo que estén los demás. Así que, chicas y chicos, van un lunes por la mañana, primero tienen inglés, luego tienen matemáticas, luego tienen estudios sociales, por la tarde artes y cierran con historia. Pero ninguno de los profes de las materias se comunica entre sí. Es un enfoque clásicamente multidisciplinar. Luego viene el nivel de lo pluridisciplinar. En el pluridisciplinar hay una disciplina, ahí empieza a haber una interacción entre disciplinas, pero hay una que lleva la voz cantante. Una es la que manda. ¿Ah? Entonces, caray, el profe de estudios sociales quiere hacer un manual con lecturas y con problemas de estudios sociales, y le pide a la profe de castellano que le dé algunas ideas sobre el Quijote, ¿verdad? Para montar ahí como un mapa y poder discutir la geografía del Quijote, y le pide al profe de música que le dé algunas ideas sobre la música en el mundo para hacer un ejercicio sobre lugares y estilos musicales y demás. Sí, sí. Entonces, pues colaboran, participan, aportan, pero quien lleva la voz cantante es el profe de sociales. Es quien al final decide qué se hace y cómo se hace. Eso es lo que se llama bueno, en este caso metafórico, ¿verdad? Del colegio. Ese sería un modelo pluridisciplinar, donde hay cierta interacción entre disciplinas, pero hay una que lleva la voz cantante. Luego está el modelo polidisciplinar. En el caso del poli, hay una fusión momentánea de las disciplinas. Por fusión momentánea quiero decir, por ejemplo, el profe de matemáticas y la profe de música se juntan para hacer una clase de matemúsica. Entonces agarran un monocordio, ¿no? Que es como una guitarra pero con una sola cuerda, ¿no? Donde uno pulsa la cuerda y entonces se escucha el sonido que tiene una cierta frecuencia, pero la frecuencia corresponde a una fracción. Dependiendo de cómo uno pulse la cuerda, las fracciones cambian. Entonces, de pronto, uno está en esa clase y no sabe si es la clase de matemática porque estamos viendo fracciones, o si es la clase de música porque estamos hablando de armónicos, pero bajo la forma de fracciones. Entonces es una clase de matemúsica, ¿no? Esa sería una clase polidisciplinar. Finalmente está la clase interdisciplinar. Bueno, casi finalmente, falta una más. Está la clase interdisciplinar, que es, en el caso de la clase interdisciplinar, e insisto, ¿verdad? En el contexto del colegio en el que estamos utilizando como metáfora para explicar esto, en ese caso,
Los profesores de estudios sociales, castellano y artes toman las 3 horas semanales que tienen en cada uno de sus cursos y los unen en una sola clase a la que llaman estudios culturales. En esa clase de estudios culturales se fusionan contenidos de estudios sociales con contenidos de arte, con contenidos de castellano. Las y los estudiantes van a construir narrativas que tienen que ver con una reinterpretación de hechos históricos y van a construir instalaciones, van a construir figuras artísticas que evoquen estos contenidos. No se preocupen, todo está bien, la incertidumbre fue resuelta. Entonces, eso va a ser una clase donde los contenidos de 3 cursos, aquí metafóricamente tratados como disciplinas, se van a unir en uno solo. Un solo curso. Entonces, eso es un modelo interdisciplinar donde 2 o más parcelas de las que hablamos de saber se unen y crean un nuevo territorio en el que se juntan todas ellas. Finalmente, y otra vez, ¿verdad? Circunscritos al caso específico de este colegio. Resulta que en este colegio, un par de representantes de la sociedad civil, un par de representantes de los padres, un par de profesores se reúnen y dicen, caray, necesitamos que nuestros estudiantes como que se crean más, que tienen capacidades para salir adelante, como que tengan una idea más clara de para dónde van y qué quieren hacer. Entonces, ¿por qué no trabajamos con ellos ejercicios para desarrollo de sus creencias de eficacia? O sea, el problema ahora, el tema ya no es si yo doy matemáticas o historia o castellano o sociales. Ahora lo que nos convoca es un problema. ¿Cómo hacemos para impactar dramáticamente la confianza que tienen nuestros estudiantes en sus capacidades? Y empezamos a desarrollar ejercicios para lograr ese resultado o ese fin. En el contexto, insisto, del colegio, esa sería una aproximación transdisciplinar. Un problema nos convoca. ¿Cómo hacer para que nuestros estudiantes y nuestros estudiantes desarrollen con mucha fuerza sus creencias de eficacia? Y entonces, profesores de distintas disciplinas saben que no basta con los saberes de nuestra disciplina, que vamos a tener que buscar nuevas maneras de acercarnos a este problema y entre todas y todos resolverlo. Ese es un enfoque desde lo transdisciplinar. En el contexto de este proyecto nos llamó muchísimo la atención, ¿verdad? El manejo de los niveles inter y transdisciplinar, ¿no? Y empezamos a ver un par de diferencias que son importantes, ¿verdad? Lo interdisciplinar tiende a ser más del espacio de lo académico, es más de la academia. Somos de diferentes escuelas y estamos tratando de desarrollar un proyecto para integrar saberes de diferentes escuelas. Desde una reunión interdisciplinar, lo típico es que cada quien se presente y diga, hola, yo soy de informática, hola, yo represento sociología, hola, yo soy de educación, hola, yo soy de psicología. Y que entonces, en el contexto del proyecto en el que estamos, vamos a tomar diferentes saberes de todas estas disciplinas para integrarlos en un campo específico de desarrollo o integrarlos en un proyecto, ¿no? Pero traemos nuestros saberes y queremos saber cómo los integramos en este proyecto. Ese sería un poco el espíritu de lo interdisciplinar. Lo transdisciplinar tiende a marcar una diferencia importante porque en lo transdisciplinar ustedes ven una mayor cantidad de agentes exodisciplinares.
Por exodisciplinares quiero decir que alguien dice, hola, yo soy de educación, hola, yo de psicología, hola, yo soy de economía, hola, yo soy de sociología. Y de pronto alguien te dice, yo soy directora de la comunidad, vengo en representación de las fuerzas de la comunidad. Y otro te dice, yo es que a mí me mandaron de la municipalidad para ver qué podemos ayudar. Y otro te dice, bueno, yo vengo en representación del diputado tal, a ver si vamos a meter fondos aquí. Y otro dice, yo vengo de IVOS, yo soy abogada, pero vengo de IVOS, de la cooperación holandesa. Queremos aportar aquí. Entonces, empiezan a encontrar un montón de actores que no son representantes disciplinares, sino que vienen con diferentes, una mezcla de intereses que van a aportar, ¿verdad?, en el mejor de los casos, a la solución de un problema que tenemos. Por eso se dice que la interdisciplina más bien es empujada por las disciplinas. Las disciplinas que se empujan y tratan de encontrar puntos en común. En tanto que la transdisciplina es más jalada por un problema. Tenemos este problema y unimos diferentes saberes, metodologías, incluso creamos nuevas para poder trabajar o atacar ese problema en particular. En la trans, el problema es el que jala. En la inter, más bien son las disciplinas las que empujan para ver cómo integran saberes. Y bueno, colegas, este fue un primer momento que nos trajo a esta educación para la incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la transdisciplina o detrás de la transdisciplina viene lo que se llama los problemas retorcidos, originalmente llamados en inglés wicked problems. Problemas como el agua, las pandillas, la pobreza, la degradación ambiental, problemas que difícilmente pueden ser trabajados desde una disciplina, sino que son problemas que requieren incluso de formas novedosas de aproximación para incluso moderarlos. Ya ni siquiera hablamos de resolverlos, sino que de moderar ese tipo de problemas. Entonces, la transdisciplina jala mucho el tema de los problemas retorcidos y invita a una educación que nos prepare para la incertidumbre, para un contexto en el cual no está muy claro para dónde va la cosa ni qué va a pasar. ¿Ah? Acabamos de respirar pensando que ya la pandemia se fue y ahora ya viene la viruela del mono, porque la zoonosis es un proceso en marcha, ¿no? Entonces ya la incertidumbre nos dice, no es que ya no va a haber ninguna epidemia, o será hasta dentro de 100 años, como pasó con la peste española, ¿verdad? No, no. La incertidumbre ahora es saber cuándo va a llegar la siguiente. Pues ya se sabe que la siguiente está en marcha. Por ese proceso llamado zoonosis, ¿verdad? Que es fruto de la degradación ambiental y el avance en ciertos territorios de lo humano, pues empiezan a liberar virus que antes estaban encapsulados, empiezan a mutar y saltan como epidemia. No sé si notaron la agilidad con la que tomé el micrófono esta vez. Eso se llama reflejos. Muy bien. Bueno, entonces, eh, este, este, este enfoque de la escala disciplinar nos condujo luego a estudiar los procesos de la colaboración. En educación para la incertidumbre, uno de los principales atractores que hay, un atractor es un espacio donde uno no sabe exactamente cómo va a desarrollarse el sistema, pero uno sabe que dentro del atractor el sistema se va a mover. Un atractor extraño sería en este caso, pero uno de los atractores extraños más importantes en educación para la incertidumbre es la capacidad colaborativa, la capacidad de colaborar. De hecho, eso es uno de los motivos que estuvo detrás de este libro que editamos el año pasado con la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico, que es una compilación de estudios que hicimos con colegas de la Universidad Ana G. Méndez sobre PLTL, que es aprendizaje liderado por pares, aprendizaje colaborativo liderado por pares, peer-led team learning, modelos colaborativos de aprendizaje liderados por pares. Bueno, es un modelo donde lo colaborativo está más que presente y donde a 100 años de distancia
resuena con una fuerza increíble todo aquello que en algún momento en una carrera contra la muerte, porque sabía que le quedaban pocos años de vida, Lev Vygotsky intenta desarrollar en los años 20, inicio de los años 30 del siglo pasado. Pero bueno, empezamos a trabajar el tema de lo colaborativo y lo colaborativo en lo interdisciplinar, y fue bien interesante ver que el tema de la colaboración se trata como muy homogéneo, ¿verdad? Colaborar, trabajar en equipo. Trabajemos en equipo. Y se supone que todos los agentes que trabajan en un equipo son agentes homogéneos. Todos venimos con las mismas motivaciones, intenciones, capacidades y demás. Y la realidad es otra. Entonces, de ahí que propusiéramos una pequeña herramienta de 10 frases. 10 frases. Bueno, como tenemos un grupo pequeño hoy, les voy a pedir que ustedes escojan 3 de ellas. 3 de estas frases. Por un tema de evitar la carga o la sobrecarga cognitiva, no voy a leer esas frases. ¿Ah? Ustedes bien lo saben, ¿verdad? Está prohibido leer lo que se proyecta en pantalla. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a leer lo que está en pantalla, ustedes van a estar escuchándome a mí a través de su procesador fonológico, mientras a través del procesador audiovisual van a estar leyendo lo que dice en la pizarra, y eso produce sobrecarga cognitiva. Así que está prohibido leer. Entonces ahí las tienen, 10 frases. 10 frases, ¿verdad? Que tienen que ver con mis motivos de cara a la colaboración. Entonces les voy a pedir nada más que ustedes, por favor, colegas, elijan 3 de esas frases. De esas 10 frases, ¿cuáles son las 3 que mejor describen cuáles son sus estrategias, motivaciones, acercamientos al trabajo con otros colegas? No necesariamente es investigación, puede ser armar un curso, puede ser participar en un proyecto. ¿Ah? Pero bueno, ¿cómo busco yo a otros colegas en la construcción de actividades colaborativas? 10 frases, por favor, escojan nada más 3. Por el número, ¿verdad? Número tal, número tal, número tal, esas son las que me identifican a mí. Si tienen cerca ustedes una tableta, una Padlet o un papel y lápiz, con que las apunten, ya estamos listos. Muy bien. ¿Ya las tienen, colegas? ¿Afirmativo? Listo. Bueno, entonces, ahora sí. También vamos en su momento vamos a ir leyendo el QR, van a tener ustedes acceso a un Mentimeter. Bueno, si quieren pueden hacer el Mentimeter también, pero, pero después vemos los resultados, a ver qué tal. Muy bien. También el Mentimeter nos va a ayudar. Ay, ¿quieren votar? Sí, ¿están dispuestos a votar? Bueno, entonces, ¿puedo salirme de aquí? ¿Puedo salirme de aquí? No, lo mejor ni lo intento. Después, después, después no sé cómo volver a entrar. Mejor no lo voy a intentar. Pero ahora cuando terminamos la sesión vemos el Mentimeter a ver qué salió. Pero bueno, ahí tienen ustedes. Sí, sí, escoger 3. Pero
Ustedes ya las escogieron por el número, ¿verdad? Véanlas aquí. Cuéntenme una cosa, ¿sus tres elecciones quedaron en categorías distintas o hay dos de ellas en una categoría principal? Dos de ellas en la principal, distintas. Bueno, distintas quiere decir, mi enfoque, digamos, tiene tres ejes principales de selección. Hay quien se queda con dos en una categoría nada más. ¿Ah? ¿Cuáles son esas categorías? Bueno, quienes escogieron la opción 2 y la 7 tienden a ser colaboradores instrumentales. Es la gente que le gusta trabajar con gente que produzca mucho, porque saben que la producción académica es contagiosa. Yo este año quiero producir 6 artículos. Voy a aliarme con gente que produzca 6 artículos, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí está. ¿Quiénes son? Bueno, ese es el motivo instrumental. El segundo motivo es el motivo el erudito, bueno, de la erudita, el motivo de la erudición en general. ¿Qué es eso? Gente que busca pares complementarios. Gente que dice, mira, yo de esto no sé nada. Voy a buscar a esta persona que es experta en este tema para que aporte en este proyecto. El erudito busca personas que complementen su erudición en temas que no domina tan bien para complementarse, ¿verdad? Justamente. El tercer motivo es el nacionalista. Gente que hable mi idioma y gente con el que comparto cultura, es para mí fundamental. O sea, a mí no me pongas a trabajar con finlandeses, que es gente como muy rara, o con alemanes que son súper cuadrados. Yo ocupo gente de la cultura bachata, ¿no? Gente que esté en lo mío, el nacionalista. El cuarto motivo pues, de la colaboración surgió como el mentor, la persona mentora, la gente que le gusta trabajar con gente que está surgiendo, con gente que se está preparando, con estudiantes de maestría, con tesis. Quiero ayudar a toda la gente junior ¿ah? A avanzar. Entonces me alío con estas personas para ayudarlas a abrirles puertas. Y el quinto motivo para la colaboración es el motivo afiliativo. O sea, a mí me gusta investigar y colaborar con mis amigas y mis amigos. ¿No? Es que es muy bonito investigar con amigas y amigos, ¿verdad? Alguien trae un vinito, otro trae una tablita de quesos y hacemos una fiesta buenísima. O sea, digo, de 2 a 3 hacemos lo del artículo, de las 3 ya viene la fiesta. ¿Verdad? Entonces, motivo ahí. ¿Ah? Ahí está, ¿verdad? Entonces, caray, hay 5 motivos principales para la colaboración, que es interesante tomarlos en cuenta, ¿verdad? O sea, no colaboramos todos desde el mismo motivo, desde el mismo perfil. Bueno, ese fue uno de los temas importantes a la hora de empezar a hablar sobre educación para la incertidumbre, ¿verdad? El tema de la colaboración como un atractor, algo muy, muy interesante, muy potente, en el contexto del interdisciplinar y los equipos de trabajo interdisciplinares. No sé si vamos a dar preguntas para el final o si ustedes tienen alguna duda desde ahora. Muy bien. Entonces, si les parece, uno de los primeros atractores que surgen cuando hablamos de ciencia de la colaboración es justamente el tema de la colaboración. Un tema que nos plantea con mucha propiedad un especialista peruano, que es considerado un poco la primera autoridad mundial en este momento en el tema, Eduardo Salas, que nos dice, caray, el tema de la colaboración es un tema bien complejo. No se trata de decirle, estudiantes y estudiantes, por favor, únanse en mesas y trabajen en equipo, sino que el tema de la estructura del modelo colaborativo es súper complejo, súper complejo. Involucra liderazgo de equipo, cómo emerge la figura que va a marcar un poco el derrotero del equipo y cómo ese liderazgo es rotativo. Cuanto más complejo e incierto es el contexto de desempeño en el que estamos hablando. La adaptabilidad. Cómo como equipo formulamos nuevas reglas para operar mejor. El monitoreo mutuo, un tema que nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Monitoreo mutuo es que en los mejores equipos todos estamos viendo en qué están los demás. Y eso nos cuesta muchísimo, muchísimo,
Cuando desde lo laboral adoptamos un enfoque más egocéntrico, ¿verdad? Cuando yo veo que otros están viendo en lo que estoy yo o me preguntan en qué estoy, empiezo a ponerme nervioso y les digo a ustedes por qué se están metiendo con mi trabajo. Váyanse a hacer su trabajo y déjenme en paz. ¿Ah? Pero si estamos en equipo, hacemos lo que ocurre con los grandes equipos del mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una basquetbolista rusa, el equipo ruso de básquet femenino, agarra aquí la pelota? ¿Qué hace el resto? De una vez está viendo a la jugadora y la pelota para intentar adivinar por dónde va a ir la jugada, para estar listos para ser parte de la jugada. Eso se llama monitoreo mutuo. Trato de entender en qué está el resto del equipo para saber, cuarta conducta, conducta de apoyo, para saber cuándo yo ocupo ayuda o cuando otro podría requerir ayuda y darla. En los mejores equipos la gente se ayuda sin pedir permiso, nada más. ¿No? Son parte de la construcción de una jugada. Por supuesto, también está el tema actitudinal, la orientación en el equipo. Y aparte de estos 5 componentes fundamentales, surgen luego otros 3 componentes que son clave en la colaboración. Primero, un modelo de comunicación de lazo cerrado, que es cuando yo comunico algo y verifico que la otra persona haya entendido. Como cuando le pregunto a un colega, le digo, mira, me gustaría que hiciéramos esto de esta manera. No sé, ¿qué opinas vos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo harías vos? Entonces, así trato de ver si estamos en sintonía. Comunicación de lazo cerrado. El tema de la confianza, absolutamente fundamental en la colaboración. Igual, así como la colaboración no es un tema plano, hacer equipo, ya. También el tema de la confianza tampoco es un tema plano. De hecho, la confianza es casi que un vector complejo. Es un vector complejo compuesto por 3 ejes. O sea, no es que uno confíe o no confíe en los miembros de su equipo, sino que se confía en 3 dimensiones independientes. Eso es lo más importante. Las 3 dimensiones de la confianza son independientes. La primera dimensión es la competencia. Yo confío o no confío en que alguien será capaz de hacer la tarea. Esa es la primera dimensión. ¿Esta persona sabe o no sabe cómo hacer esto? ¿Me da confianza o no? La segunda dimensión es la transparencia, que es independiente de la competencia. La dimensión de la transparencia es si yo confío en que el discurso público de esta persona es igual a su discurso privado. Si lo que dice cuando yo estoy es lo mismo que dice cuando yo no estoy. Es independiente de la competencia. Y el tercer eje de la confianza es la promesa. Cuando alguien hace una promesa, ¿qué tanto confío yo en que será o no capaz de cumplirla? ¿Ah? Como iba a estar aquí esta mañana con ustedes, entonces le pedí a Ricardo que me diera la clase de las 9 de la mañana. Tengo confianza en su competencia. Ricardo da la clase mejor que yo. Tengo confianza en su transparencia. Si alguien habla mal de mí, ahí mismo lo va a parar. O sea, es una persona muy, sí, como muy clara, muy llana, ¿sí? En eso, no se anda con doble discurso. Pero no tengo tanta confianza en su capacidad de cumplir la promesa. O sea, me dijo que él iba a estar allá a las 9. Yo estoy aquí dudando. Con ganas de agarrar el celular y ver, mira, ya llegó Ricardo. Porque a veces uno lo llama, ¿ah? Son las 9:15, y te dice, mira, tranquilo, ya voy saliendo. ¿Cómo ya voy saliendo? Usted debería estar ya dando la clase. Sí, sí, ya casi, ya voy. Estoy aquí en Cedros, tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, no tengo tanta confianza en su capacidad de cumplir promesas, ¿de acuerdo? Cuando me dice, voy a hacer algo para tal día, yo no estoy tan seguro de que lo hará. Entonces, la confianza se da en 3 ejes independientes. ¿De acuerdo? Igual, cualquier otro eje también es importante, ¿verdad? Confío en que alguien es una persona cumplidora, sí. Confío en que no tiene 2 caras, es muy clara, sí. Pero no sé si encargarle este proyecto porque no confío tanto en su competencia, porque no es un tema que esta persona maneje, ¿de acuerdo?
Entonces, los tres ejes son independientes entre sí y son la clave de muchos procesos de, colaborativos. En fin, hay un par de profesores japoneses que han estado trabajando muy a fondo el tema de la dinámica de la colaboración y que pues nos han planteado en su momento, ¿verdad? Que los equipos, grosso modo, pasan por cuatro grandes estadios. Un primer estadio donde no hay ninguna pertenencia ni hay mayor comunicación y nos estorbamos mutuamente. Un segundo estadio donde por lo menos tratamos de no estorbar a los demás en la acción colectiva. Un tercer estadio donde ya todos estamos más claros, ¿verdad? De por dónde va la cosa y entonces ya nos vamos conjuntando y apuntando todos en la misma dirección. Y un cuarto estadio, que es el que se llama el de improvisación colectiva, que es cuando ya nos conocemos tan bien que casi que somos capaces de leer la mente de nuestros colegas y casi que actuamos sin necesidad de comunicarnos mucho, ¿verdad? Lo que Eduardo Sala llama la cocina silenciosa. Esas cocinas de hotel donde la gente ya se conoce tan bien que van haciendo cosas sin tener que estarle diciendo vos haces esto, vos haces aquello, sino que ya cada quien va leyendo la jugada y va prácticamente construyendo heterotécnicamente el resultado. ¿Verdad? ¿Cómo estamos de clima? ¿Está un poco frío? ¿Quieren subir la temperatura? ¿La subimos un poquito? ¿Sí? Estamos en este momento a 18 grados. A esta temperatura, Lev Vygotsky estaría sudando del calor, estaría pidiendo, por favor, que bajaran el aire. ¿No? Acostumbrado a sus... Perfecto. Acostumbrado estaría a sus clásicos 6 grados sobre cero cuando hacía calor en su natal Bielorrusia. Muy bien, bueno, todo esto simplemente para ilustrar el tema de que la colaboración es un tema muy complejo, muy complejo, ¿verdad? Simplemente tres temas importantes. Uno es de Lotka, en realidad es del año 26, ¿verdad? Del año 26 se viene trabajando con este tema de la productividad colaborativa. Resulta que hay una regla que dice que la productividad está sujeta a contagio. ¿Qué tal? ¿Eh? Parece una verdad de perogrullo, ¿verdad? ¿Quiere usted trabajar duro y producir mucho? Entonces, júntese con gente que trabaje duro y produzca mucho. ¿Ah? Lo que pasa es que a pesar de que es una verdad de perogrullo, no siempre la respetamos. Uno acaba cediendo ante los amigos, ¿verdad? Mira, haz este proyecto conmigo, publica conmigo, está bien, voy con vos. Aunque uno sabe que X individuo, ¿verdad? Es más sentado con un fresco de balines, ¿verdad? Y hace 15 años que no publica nada. Pero entonces, pero igual, ahí por amiguismo, ahí nos vamos, ¿verdad? Pero ojo, la productividad está sujeta a contagio. Las mayores ganancias de productividad se da con lo que llamábamos, recuerdan, los eruditos. La gente que busca personas que tengan capacidades complementarias para integrarlas a proyectos y sacar cosas adelante, ¿verdad? Siempre ese tema es súper importante, buscar a quienes tengan cierto saber que es importante para el proyecto y que no tengamos los miembros del proyecto para traer a esta persona e incorporarla en el trabajo colaborativo. Y el tercer resultado es un resultado de un tal Boseman que señala que en general, históricamente, en la producción tecnocientífica, las mujeres tienden a colaborar más que los hombres, ¿no? Que tienden más a la autoría en solitario, un poco trabajando en el modelo ese del genio del renacimiento, ¿verdad? Ahí está. Bueno, muy rápido, ¿verdad? Muy rápido el tema. Ese fue un primer trabajo que nos impulsó hacia este tema de la educación para la incertidumbre. Un segundo impulso tuvo que ver con un proyecto de la Universidad Ana Geméndez en Puerto Rico, ¿verdad? Donde formulamos una pedagogía de la compasión. La compasión resultó ser muy importante porque en el contexto de la pandemia y del impacto de la salud mental de la pandemia,
el concepto de empatía tiende a quedarse un poquito corto, ¿no? O sea, la empatía es una capacidad de amplio espectro de entender al otro. ¿Ah? Eso es, ¿verdad? Eso es empatía. Una capacidad de amplio espectro de entender a la otra persona. Ya me pasé. Ok. Ah, pero en un contexto problemático como el que estamos, la empatía no basta. Hay que ir más allá. Hay que pasar más bien a entender la experiencia de sufrimiento del otro y a partir de su experiencia de sufrimiento actuar para resolver, actuar para apoyar. Escuchar, por ejemplo, escuchar a quien está en dificultades. A veces se piensa que el mero hecho de escuchar a alguien, eso no tiene mucho valor. Mas, sin embargo, hay un proceso que se llama etiquetado de emociones, que hace que cuando ponemos en palabra lo que estamos sintiendo, podemos conversar con alguien de eso. Eso tiene un efecto importante y muy potente en la capacidad de regular nuestras emociones. Entonces, el mero hecho de escuchar a otros es ya algo sumamente potente e importante. Bueno, entonces el tema aquí era, si la empatía se quedaba un poco corta, la compasión prometía más. ¿Ah? La compasión como una especie de empatía, pero de espectro concentrado en la experiencia de sufrimiento. Y no solamente concentrado en entender el sufrimiento del otro, sino de actuar para resolver. Ah, en ese contexto de la empatía, el, la, perdón, de la compasión, esta compasión se da en tres ejes. Compasión hacia otros, compasión desde otros y una que fue el núcleo de esta investigación, la compasión hacia uno mismo, el trabajo con la voz interior. Aquello que en algún momento, hace alrededor de 100 años, nos planteaba ese sensacional Mozart de la psicología moderna que fue Lev Vygotsky. ¿Ah? Ahí está, la voz interior. Ese diálogo que tenemos con nosotras y nosotros mismos. ¿Les suena? Bueno, una persona en 100 no tiene voz interior, ¿ah? Pero es un caso muy particular. ¿Ah? Hay que buscar otro tipo de herramientas para poder llegar ahí. Pero en el grueso de la población, esa voz interior es, pues, ese diálogo que tiene uno con sí misma. ¿Ah? Ese diálogo que puede ser tanto positivo como negativo. ¡Ah! Estoy llegando al cruce de Doña Lela, bajando por San Isidro a toda velocidad para la presentación de hoy y no me doy cuenta que estoy cruzando ya no en amarillo, en rojo. Y yo que paso así y ¡fum! Pasa el cabezal. ¿Qué me digo a mí mismo? No les voy a repetir lo que me dije a mí mismo, pero lo que me dije a mí mismo es peor de lo que le pude haber dicho a cualquier peor enemigo que tenga. ¿De acuerdo? Eso lo señala una psicóloga norteamericana que se llama Christine Neff, que dice la voz interior negativa en momentos de estrés es mucho más agresiva y mucho más violenta y uno se dice a sí misma o a sí mismo cosas que no le diría a su peor enemigo. Y se las dice uno. ¿Ah? Entonces, bueno, caray, desarrollar una serie de estrategias, y aquí estamos en el dominio de lo psicoeducativo, básicamente, ¿verdad? Desarrollar una serie de estrategias para generar una voz interior que sea, no apapachante, ¿verdad? No de, ay, qué lindo sos lo mejor que hay, number one. No es eso. Sino una voz interior constructiva, una voz que te diga, mira, aquí hubo un fallo, aquí esto se puede mejorar, aquí hay que actuar de esta manera para resolver. O lo hiciste muy bien aquí, o que esto recuérdalo para que lo sistematices y lo repitas en la siguiente experiencia. Esa voz interior que es constructiva, que es apoyadora, ¿ah? Es la voz que hay que estar permanentemente construyendo. ¿Ah? En algún momento había que apoyar a los estudiantes de la Universidad Ana G. Méndez, que estaban muy golpeados por el tema. Puerto Rico no solamente por el tema de la pandemia, sino por el tema del huracán, ¿verdad? Un par de huracanes que golpean muy fuertemente el sistema eléctrico y demás. O sea,
doblemente difícil el tema. Entonces, había que apoyar un poco con estrategias para ayudar a las personas a salir adelante. Hoy hay tres principales, pero quisiera subrayar dos de ellas. La primera viene un poco del concepto de mentalidad de crecimiento, que es utilizar la partícula aún. En lugar de decir, yo no puedo con la mate, decir, yo no puedo con la mate, aún. Pero es un tema abierto, es un tema que está en proceso, primer punto. Y el otro, tal vez, una estrategia clásica de Kristin Neff, en situaciones complejas, plantearse uno mismo, ¿qué le diría usted a su mejor amigo? Y ese discurso trabajarlo con uno, no el discurso recalcitrante, feroz, destructivo, ¿verdad? De sos un perdedor, qué clase de imbécil haces. No, no, no. Sino el discurso de qué le diría uno a su mejor amigo en ese momento y repetírselo. Bueno, ese contexto pues nos llevó también desde otra esfera al tema de la educación para la incertidumbre, ¿verdad? De pronto había contenidos que había que trabajar que iban más allá de lo que era el estrictamente STEM, ¿verdad? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Había cosas que iban más allá, que tenían que ver con estos temas, por ejemplo. Que tenían que ver con, de cara a la incertidumbre en la que estábamos viviendo en ese momento, que tenían que ver con fortalecer, por ejemplo, temas como la humildad intelectual. Cuanto más en la incertidumbre estemos, más es importante recordar el primer punto, el de la colaboración. Colaborar, ¿verdad? Colaborar con otros como un gran atractor de la educación para la incertidumbre. Colaborar con otros como una excelente manera de salir adelante. Pero en esa colaboración con otros es muy importante traer o aportar lo que llamamos la humildad intelectual, ¿verdad? La apertura a revisar los propios puntos de vista. El evitar la confianza excesiva en la propia experticia, ¿verdad? El famoso síndrome de cáice, cáice. Cuando uno empieza a decirle a todo el mundo, cáice, cáice, que eso es como yo digo, cáice, cáice, vea. La cosa es así, cáice, cáice. ¿Ah? A mí no me contradiga, cáice, cáice, yo soy experto en esto. ¿Ah? El respeto por el punto de vista de los demás. Y el evitar ver los desacuerdos intelectuales como una amenaza al ego, ¿verdad? De que si fulanito no está de acuerdo conmigo es porque me odia. ¿Ah? La maestra me le puso un 6 al chiquito porque me lo odia. ¿De acuerdo? Salud. Bueno, eso es, ¿verdad? La humildad intelectual. En este proyecto en particular, y sería bonito repetirlo aquí en el INIE, trabajamos con un artefacto llamado el helicóptero. Perdón. El helicóptero es un buen ejercicio para la incertidumbre, ¿verdad? Tomar una situación complicada, compleja, y tratar de verla desde 4 perspectivas. La primera perspectiva, la del self. ¿Cómo veo yo las cosas desde mi perspectiva? ¿Por qué estoy reaccionando a esto? ¿Qué me dice esto a mí? ¿Por qué yo reacciono así en esta situación? La segunda perspectiva, la de los demás. ¿Qué pueden estar sintiendo o pensando las otras personas? ¿Verdad? ¿Cómo ven las cosas otras personas? Es uno quien está haciendo el análisis, pero sin embargo, cuando usted se mueve a la otra perspectiva, comienza a ver cosas que antes no veía. La tercera perspectiva, la del forastero o del outsider. ¿Ah? ¿Cómo vería esta situación? ¿Qué diría alguien que esté totalmente fuera de esto, que no tenga ningún tipo de enganche emocional con esta situación? Y la cuarta perspectiva, la de la mente sabia. ¿Qué diría alguien que estuviese tratando de proponer la mejor salida de cara a la organización o al sistema, cualquiera que este sea, como un todo? Sin ocuparse de que cada parte, que esta parte, que la otra parte, que los intereses de cada parte, no olvidándose de todo eso y tratando de ver el mejor interés del sistema como un todo. ¿Qué diría esa mente sabia? ¿Cómo vería la situación esa mente sabia? Como lo tuvimos que aplicar hace 3 días con un par de jóvenes
en una empresa en la que estamos haciendo una consultoría de ciencia de la colaboración, me preguntan a mí, dígame por favor, ¿quién tiene la razón? Diga usted que esté A o B, ¿quién tiene la razón? Yo le digo, ¿qué está pasando? Es que B me rechaza. B, ¿qué está pasando? Es que A no se involucra. Bueno, ¿por qué no te involucras? No me involucro porque B me rechaza. B, ¿por qué rechazas? Rechazo porque no se involucra. ¿Me explico? O sea, cada quien ve lo que está pasando como la consecuencia de lo que hizo el otro. El otro siempre tiene la culpa, nunca soy yo. Entonces tuve que decirles, vean, aquí yo voy a ser the wise mind. La verdad es que los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Listo. Pero el problema es que están generando un cortocircuito horrible a nivel organizacional. Entonces, usted no va a invitar al otro al rezo del niño y usted no va a invitar al otro a su cumpleaños. Eso a mí no me preocupa. En el contexto de lo organizacional van a operar como si fueran un relojito suizo. Vamos a hacer un contrato de operación, Todo mundo. Por fuera se pueden agarrar en el partido, no hay problema. Pero aquí van a operar con las siguientes reglas. ¿No? Y van a empezar a operar como adultos maduros. Yo creo que eso fue lo que hizo. El llamado a la madurez rápidamente alinea a la gente. ¿No? Y entonces vamos a operar así, así, así. Wise mind, listo. Mente organizacional. ¿No? Bueno, el helicóptero te da esa oportunidad, te da la oportunidad de ver una situación desde 4 perspectivas distintas. Y uno tiene una perspectiva enriquecida y dice, caray, después de hacer este ejercicio, comienza a ver aristas de la situación que no veía antes. Bueno, el trabajo con el helicóptero, el trabajo con la Universidad de Ana Geméndez nos llevó luego a trabajar con capacidades T en los equipos. ¿Qué son las capacidades T? Bueno, básicamente es la capacidad vertical es la especialidad de cada persona. Cada quien es especialista en algo, pero las capacidades T tienen que ver con aquellos saberes que hacen que los equipos funcionen correctamente. La humildad intelectual, por ejemplo, ¿verdad? Estar abierto a escuchar lo que el otro tenga que decir. La metacognición. Aquí surgió un segundo atractor en lo que es la educación para la incertidumbre. ¿Recuerdan cuál era el primero? Toda la capacidad colaborativa. Un segundo atractor importante en lo que es educación para la incertidumbre fue el de la metacognición. La capacidad de pensar sobre nuestro pensar. La capacidad de autorregular el aprendizaje. Lo que normalmente se le llama el famoso aprender a aprender, ¿verdad? O el saber cómo aprender, cómo autorregular el aprendizaje. La metacognición fue un tema muy, muy importante en este proyecto. Si les interesa, luego se los facilito con más tiempo. Desarrollamos incluso un termómetro de humildad epistémica, una pequeña prueba para poder contestar una escala de Likert y medir qué tan fuerte es nuestra humildad epistémica. No puedo poner humildad intelectual porque ya estaba registrado el nombre, lo tenía la gente de otra universidad, entonces hubo que poner el nombre mucho más rebuscado y complicado, pero humildad epistémica en realidad es humildad intelectual. Ahí está. Así que bueno, todo eso un poco nos trajo hacia el tema del educar para la incertidumbre, ¿verdad? Lo anterior, digamos, fueron como grandes antecedentes que fueron empujando hacia este proyecto. Educar para la incertidumbre. Muy bien. No sé si hasta aquí hay dudas o preguntas. En el educar lo entendimos como una transmisión sociocultural de saberes, ¿verdad? Digamos desde su perspectiva más amplia. El educar es la transmisión sociocultural de saberes. Un profe que enseña matemáticas en la escuela, educa. Como también educa un ama de casa que decidió armar un equipo de voleibol, y ahí en Tures, en la cancha de Tures, se reúne con chicas y chicas los sábados para enseñarles a jugar tal deporte. Toda transmisión sociocultural de saberes como educación. Por supuesto, hay una ciencia que estudia esa transmisión sociocultural de saberes. Esa sería la pedagogía. Y también
hay un área de la pedagogía que se encarga de los temas técnicos. ¿Cuáles son los artefactos, acciones y metodologías con las cuales yo tengo una tecnología para transmitir esos saberes? Esa sería la didáctica, ¿verdad? Pero en general la educación, transmisión sociocultural de saberes, incertidumbre, una cierta incapacidad relativa para anticipar el futuro. Entonces, ¿qué era esto de la educación para la incertidumbre? Esencialmente, un esfuerzo intencionado, más o menos sistemático, para dotar a los individuos de ciertas capacidades para gestionar su aprendizaje, desarrollar capacidades y autorregularse en contextos de incertidumbre. Aquí uno de los temas más importantes fue el cómo ayudar a las personas a desarrollar autonomía y capacidad de agencia. Su capacidad de decir, puedo actuar en el mundo y puedo imprimir de manera colaborativa e intencionada, imprimir mi sello en el mundo. Puedo dar sentido a mi experiencia. Dar sentido a la experiencia a través de la capacidad de agencia en el mundo es un tema muy, muy fundamental en todo este proyecto. En fin, ahí vamos a ver más a fondo las definiciones, pero básicamente es educar, transmisión sociocultural de saberes, incertidumbre, una cierta incapacidad de saber qué va a pasar, o contextos donde la volatilidad, la complejidad son muy, muy determinantes. Y educar para incertidumbre, bueno, pues un proceso más o menos sistemático y dirigido para ayudar a las personas a desarrollar su capacidad de agencia y su autonomía para operar en un contexto de incertidumbre. Entonces, desde el principio, bueno, pues se volvió muy importante, ¿verdad? El tema del desarrollo de la autonomía, ¿verdad? Una educación para la incertidumbre trabaja esencialmente en dar a las personas capacidad de regular su aprendizaje, ¿no? No sé si han escuchado la expresión en inglés long life learners, ¿no? O aprendientes vitalicias y vitalicios, ¿verdad? Dotar a la persona de las capacidades de autorregulación de su aprendizaje. Y segundo, la capacidad de agencia, ¿no? Darle a las personas, decía Bandura, dotarlas de las creencias de autoeficacia, de las creencias en sus propias capacidades, para que sean capaces de actuar de manera intencionada y efectiva en el mundo. Dos temas clave en este proyecto. El primero es que el enfoque es primatológico. Por enfoque primatológico entendemos que es un enfoque de máxima generalidad. Con un poco trabajando con mecanismos educativos universales. Tenemos una colega que está trabajando un enfoque de educación para la incertidumbre, pero centrada en una población determinada. Y tenemos otro colega que está trabajando en educación para la incertidumbre en la infancia. El estudio que estamos haciendo nosotros es más de máxima generalidad, enfocado en aquello que nos hace humanos, lo primatológico, y en temas de las fases de desarrollo ericksonianas, es un estudio básicamente adultocéntrico. Está centrado en las fases 6, 7 y 8, o sea, personas de 18 años en adelante. Carolina, otra colega, está trabajando el tema de la aproximación más infantil, más tipo Reggio Emilia. ¿Cómo en Reggio Emilia se prepara para la incertidumbre? En el kinder. Pero esto está más enfocado en la etapa adulta. Adulta temprano, de los 18 a los 40. Adulta avanzada, generatividad versus estancamiento, de los 40 a los 65. Y luego la última fase ericksoniana sobre los 65 años. Estamos trabajando en esos tres dominios. El primer acercamiento de lo que es educación para la incertidumbre, asociado con empezar a hacer un inventario de atractores de grandes espacios
de interés en el trabajo de educación para la incertidumbre nos llevó a empezar a trabajar con tres atractores fundamentales. El primero, el del pensamiento crítico, la capacidad de analizar, de evaluar, de manejar la información, conociendo los propios sesgos, manteniéndose en la pregunta, manteniéndose en la curiosidad, evitando el enfoque egocéntrico, ¿verdad? De que algo es cierto porque yo lo creo y punto, ¿no? El pensamiento crítico alimenta y es alimentado, ¿ah? Tiene que ver mucho con el segundo factor, el de la metacognición, ¿verdad? Conocer nuestros procesos de pensamiento, de trabajo y de desarrollo, ¿verdad? Y ambos alimentan un tercer atractor muy importante que es la capacidad de dar sentido a las situaciones, lo que se llama el sense making en inglés, ¿verdad? La capacidad de tomar todo un conjunto de informaciones y de señales dispersas y construir un modelo coherente y entender qué es lo que está pasando. Resulta que un tema bien importante de esta investigación, que es un tema en marcha, es un tema que está en marcha en este momento, es la interacción entre estos tres mecanismos. Cómo el pensamiento crítico alimenta la capacidad o impacta la capacidad de dar sentido y viceversa, y cómo la metacognición también alimenta el pensamiento crítico, es alimentada por el pensamiento crítico, impacta la capacidad de dar sentido y es impactada por esta. Son tres elementos que se desarrollan dialógicamente, pero son tres elementos sumamente centrales en la opción para la incertidumbre. Sumamente centrales. Desarrollo del pensamiento crítico, desarrollo y trabajo con la metacognición y desarrollo con la capacidad de dar sentido. Un paréntesis interesante aquí es que en ese entrenamiento, en la capacidad para dar sentido, tiene una importancia fundamental la lúdica y el juego. El juego es por supuesto, se disfruta y demás, pero el juego es un entrenamiento puro para el incertidumbre. Es un espacio de entrenamiento increíble. A veces pensábamos que el juego era perder el tiempo, ¿verdad? No esté jugando. Venga aquí, siéntese en clase a escuchar qué es lo que hace la clorofila y el oxígeno y la placentera, ¿verdad? Entonces, caray, cuando en realidad el mejor aprendizaje para la incertidumbre era el juego, el espacio de juego. Porque en el espacio de juego se da lo que se llama los ciclos ODA. Miles de veces. De pronto estamos jugando voleibol y la pelota pasó de este lado de la net. Entonces, yo lo que hago es primero, me oriento. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis compañeras? Ok. Observo un poco para ver señales. Doy sentido a la jugada, a lo que está pasando. Me oriento, ¿qué vamos a hacer? Decido si participo o dejo que otros participen en la jugada y luego actúo. O sea, me quito para no estorbar o soy yo quien hace el pase. ¿De acuerdo? Pero ese ciclo de observar, orientar, decidir y actuar se repite cientos de veces cuando estamos jugando, ¿no? Y es un excelente entrenamiento de la capacidad de dar sentido a las situaciones y es un componente importantísimo de lo que sería la educación para la incertidumbre. Jugar más. Incluso los despreciados videojuegos, ¿ah? Aportan mucho también en esa línea. Pero ahorita vamos a hablar más de eso con más a fondo. Simplemente quería señalarles que en el contexto de lo que fue la arqueología de esta educación para la incertidumbre, estos tres componentes desde un principio fueron muy importantes, ¿verdad? Trabajar con el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, trabajar la metacognición y trabajar la construcción de sentido. Ahí estamos, mira. ¿Quién será el de la carota? Ese es el auditorio del TEC de Monterrey. Hace algunas semanas ya, empezando mayo, no, empezando junio, estuvimos allá trabajando
me toca irme así como de carrera, hacer el curso y luego volver. Estuvimos trabajando con una algorítmica del pensamiento crítico. Vean qué interesante es eso, poder, en el contexto de educación para la incertidumbre, decir, caray, sí, pensamiento crítico, sí, sí, bla, 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 pensamiento crítico. Qué importante el pensamiento crítico, bla, 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 bla. Es un valor. Ya cuando decimos el pensamiento crítico es un valor, ya estamos en problemas, ¿verdad? Porque cuando alguien dice que algo es un valor, es que ya cayó en la zoonósfera difusa de las ideas ahí que andan medio rimbombantes dando vueltas. Entonces, un poco lo que trabajamos, lo que estamos trabajando, porque es un proyecto en marcha con el Tecnológico de Monterrey, es hacer una algorítmica de ciertas capacidades propias de la educación para la incertidumbre. Una es el pensamiento crítico. Entonces, paso A, hacer al estudiante tomar nota del pensamiento egocéntrico. O sea, tomar conciencia, tomar insight de que las cosas no son así porque yo las piense. No sé si les ha pasado, ¿no? La cosa es así porque yo lo creo. Profesor, Foucault nunca habló de la sexualidad. Entonces ya a la siguiente clase usted llega con los 6 tomos de la sexualidad de Foucault, ¿no? Ah, es que yo no sabía. Ah, bueno, pero una cosa es que usted no sepa y otra cosa es que el otro nunca haya escrito sobre eso. ¿Me explico? A veces confundimos lo que yo no sé con lo que no existe. O sea, solo existe lo que yo conozco. Esa es mi visión egocéntrica, es una visión piagetiana, muy infantil, ¿verdad? De que el mundo es lo que yo conozco y es la verdad y fuera de ello no hay nada. O sea, no me interesa mucho la opinión de otros, ni que otros puedan tener otra perspectiva. No, no. Mi visión es una visión egocéntrica. Entonces, salir de ahí. Paso B, practicar la humildad epistémica. Paso C, construir un modelo de colaborativo de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, meter a la gente en ese encuadre de aprendizaje basado en proyectos. Paso D, trabajar más el tema de lo que se llama los estándares universales, que es un modelo de Richard y Elder, que plantean una serie de preguntas que uno debe sistemáticamente hacerse para acercarse a validar lo que sea que esté estudiando. El modelo de estándares intelectuales universales. Y paso E, trabajar ejercicios de activación de la metacognición para poder convertir este pensar crítico en una experiencia de acción de todo el tiempo. Dicho sea de paso, en Guatemala, yo creo que en un par de meses vamos a publicar un artículo sobre algorítmica de este tipo de procesos. Entonces, aquí está explicado más en detalle eso, ¿no? Apenas salga ese libro, se lo hacemos, les contamos para que ustedes puedan acceder a esa algorítmica. Por supuesto, es sumamente importante el tema de trabajar, otro tema importante, aparte del pensamiento crítico, trabajar la metacognición de las y los estudiantes, ¿verdad? El famoso aprender a aprender, que hay como una escala de esa competencia llamada aprender a aprender, ¿verdad? En el nivel bajo de la competencia, el estudiante entiende el aprender como si fuera una obligación, ¿verdad? Aplica estrategias muy rudimentarias, externaliza, ¿verdad? O sea, si algo malo pasa, es culpa de alguien que, un profe que no me quiere, etcétera, etcétera, hasta el nivel más alto de la competencia, aprender a aprender, donde el individuo, pues, posee una serie de estrategias de autorregulación de su aprendizaje. Yo soy capaz ya de, antes de lanzarme a la tarea, de preguntarme, a ver, ¿qué es lo que me están pidiendo? A ver, tengo claro lo que me están pidiendo, antes de ponerme como loco a hacer cosas y luego descubrir que era otra cosa. Tengo claro lo que me están pidiendo. Tengo el conocimiento para responder a lo que me están pidiendo o ocupo preguntarle a algún colega. Y en fin, hacer todo un pensar sobre la tarea para poder autorregular mi aprendizaje. Ese es un tema que un profesor de Barcelona ha desarrollado en detalle, Carles Monereo se llama, donde pues todo lo que es metacognición tiene que ver con ayudar a los estudiantes a desarrollar ciertas estrategias. Entonces, hay que presentar esa estrategia, hay que hacer práctica guiada y luego práctica autónoma de la estrategia. Tal vez el tema, instrumentalmente hablando, el tema más interesante sea
trabajar con estudiantes lo que se llama la autointerrogación metacognitiva, que es cuando yo voy a asumir una tarea, me hago una serie de preguntas. O sea, antes de tirarme a hacer las cosas, me pregunto cuál es el propósito de la tarea, cuáles son las dificultades que tiene. Si yo al asumir esta tarea, este proyecto, por ejemplo, quisiera que nuestro equipo produjese un resultado estupendo, ¿qué características debería tener ese resultado para ser considerado estupendo? Es una pregunta clásicamente metacognitiva. ¿Qué les parece? Nos sentamos como equipo y antes de ponernos como locos a buscar información de internet y entrar al chat GPT a ver qué nos dice, antes de hacer cualquier cosa de esas, nos hacemos la pregunta, el producto que vamos a generar para que sea considerado excelente, ¿qué características debería tener? A ver, exploremos el tema entre todas, todos. Y ahí comenzamos a trabajar el tema de la metacognición. De ahí surgió algo como esto. Este es un semáforo metacognitivo, que era un semáforo que se le entregaba a los estudiantes, ¿verdad? Que se les decía, a ver, ustedes van a entrar al proyecto, pero primero que nada, luz roja, pare, pare, pare. No se tire a hacer locuras. Primero pregúntese, tengo claro qué es lo que hay que hacer, um, sé cuáles son los criterios de excelencia de lo que me están pidiendo hacer. Ahora sí, luz amarilla, prepárese, a ver, y ahora sí, luz verde, empiece con la tarea. Entonces, los estudiantes tenían estos semáforos, ¿verdad? Que son como fichas para estar siempre recordando que hay un acercamiento metacognitivo a las tareas. Que la cosa no es tirarse a hacer y ya, ¿verdad? Bueno, la metacognición y el entrenamiento en la metacognición, desde nuestra propuesta, es uno de los temas más importantes, es un atractor de esto que llamamos educación para la incertidumbre. ¿Verdad? Es un atractor. En realidad, estos atractores que fuimos encontrando a lo largo del proyecto, pues surgieron 5 grandes atractores y pusimos ahí una malla, porque en realidad son una malla, es un tejido donde estos espacios, ¿verdad? Para construir esa pedagogía para la incertidumbre se van a estar desarrollando. Por supuesto, pusimos un dado, ¿ah? Hay un tema de complejidad ahí inherente, ¿verdad? Pasamos de una causalidad simple, causas y efectos, una causa, un efecto, ¿verdad? Y causa y efecto están siempre unidas en el tiempo. Pasamos a modelos de causalidad mucho más complejas, ¿verdad? O sea, a veces están todas las causas y el efecto no es el mismo, ¿ah? Y todos los sistemas de causas, dicen quienes proponen el tema del complexus, ¿verdad? De la complejidad como un tejido, están también cruzadas por el azar. Entonces ahí está el dado, también está puesto ahí, representando el azar. Y básicamente lo que estamos trabajando en este momento es una educación para la incertidumbre centrada en 5 atractores principales. El primero, el desarrollo de la capacidad colaborativa en los estudiantes. El segundo, el desarrollo de la metacognición. El tercero, las herramientas para dar sentido, la construcción de sentido, que por supuesto todos los anteriores alimentan esto, ¿verdad? O sea, todo está unido en una malla. El cuarto, el pensamiento complejo, pero el pensamiento complejo como la suma de ese pensamiento crítico del que les hablaba hace un ratito, más el pensamiento sistémico, el tratar de ver redes complejas de causalidad y sistemas de partes en interacción que producen emergentes, más el pensamiento innovador, que es arrancar desde la intención de la curiosidad, desde la pregunta, desde querer resolver lo que yo veo como una diferencia entre lo que hay versus lo que yo creía que habría, ¿eh? Arrancar desde la curiosidad para a partir de ahí, de la pregunta, alimentar la creatividad, ¿eh? Y en esa creatividad
generar todo un ecosistema de ideas y a partir de esas ideas seleccionar aquellas que den una respuesta efectiva, que demuestren tener valor en tanto ideas valiosas o importantes, que sería el pensamiento innovador, ¿no? Entonces, la suma de esos tres da esa idea de pensamiento complejo. El último tema es el último atractor, el del capital psicológico. Capital psicológico es una idea que viene más o menos desde 2005, 2007 para acá, con un estudio de la línea de la psicología positiva, que fue trabajar con aquellos constructos de la psicología que respondieran a tres condiciones. La primera, que se pudieran medir. La segunda, que se pudieran desarrollar, enseñar, que hubiese una pedagogía de ellos. Y la tercera, que estuvieran directamente relacionados con la capacidad de agencia y con el desempeño humano. Y de todo lo que se pasó por el tamiz, que se pudiera medir, que se pudiera enseñar y que estuviera directamente asociado con la capacidad de agencia, surgieron cuatro factores. El primero de ellos es la autoeficacia, una vieja idea de Albert Bandura, ¿no? El psicólogo Albert Bandura, las creencias que uno tiene sobre sus propias capacidades. El segundo de ellos, la resiliencia, la capacidad de metabolizar la adversidad y salir avante, y salir adelante y resolver, incluso salir en mejores condiciones. El tercero de ellos es el optimismo, una idea de que el futuro nos trae con curiosidad mediante, ¿verdad? Nos trae cosas buenas y malas, pero también hay cosas buenas en el futuro. ¿Ah? Y el cuarto de ellos es la esperanza, entendida como la esperanza activa. No la esperanza pasiva, ¿verdad? De que ojalá algo cambie. Aquí me quedo esperando a que algo cambie, sino la esperanza activa como el sentido de construir planes y ejecutar planes para cambiar el orden de cosas. ¿Ah? Entonces, de ahí surgió, bueno, este modelo de 6 grandes atractores, 6 grandes líneas de desarrollo por las cuales va a transitar este modelo de educación para la incertidumbre. Bueno, aparte de estos 6 atractores, me resta nada más, un último punto nada más, un último tema que ha sido un subtema dentro de esta investigación que nos ha llamado mucho la atención, es el recuperar el potencial de la lúdica como una intención humana fundamental de expresión y de búsqueda del placer y la sorpresa. Eso es la lúdica, ¿eh? El jugar máscaras, el hacer presentaciones, ¿verdad? La expresión humana libre, la expresión humana libre. Ahora bien, cuando la lúdica es sometida a normas y reglas, se convierte en el juego. ¿Ah? O sea, yo estoy de pronto con una pelota y empiezo a tirar la pelota y le tiro la pelota a los compañeros, la reciben y todos nos morimos de la risa, pura lúdica. Pero apenas decimos, esta va a ser la cancha, van a haber 2 marcos, la media cancha, y desde esta X se van a tirar los penales. ¿Ah? Desde el momento en que normamos esa expresión lúdica, la convertimos en juego. Ahora, dentro del juego y su potencial pedagógico en la educación para la incertidumbre es tremendamente importante. Y uno de los temas que hemos estado trabajando es una visión triádica del disfrute en el juego. El disfrute pedagógico en el juego requiere de 3 emociones fundamentales. La primera ya la conocemos, el placer. ¿Ah? El placer es la emoción que moviliza, la lúdica y el juego. El segundo, la sorpresa. ¿Verdad? El juego es encantador por eso, porque siempre está cambiando. Pero el tercero es lo que se llama miedo sintético. Miedo sintético es cuando uno está jugando y le da miedo. O sea, estamos jugando quedó y el otro ya me va a tocar. Y yo de pronto siento la respuesta galvánica en la piel y siento miedo, pero es un miedo sintético, en el sentido de que yo sé que en el fondo no va a pasar nada. Estoy en un espacio seguro de juego. Y sin embargo, el miedo sintético es el ingrediente fundamental para que placer y sorpresa se unan en una experiencia lúdica de gran aprendizaje. La lúdica es un tema absolutamente central
de cara al sense making, a la capacidad de dar sentido, a la experiencia. ¿Ah? Es un gran entrenamiento. Jugar es un gran entrenamiento, pero un jugar donde el disfrute está en estas tres ejes. ¿Ah? Es un gran entrenamiento para la capacidad de dar sentido que alimenta la metacognición, alimenta el pensar crítico y alimenta, pues como les decía, a estos cinco grandes atractores de lo que sería la educación para la incertidumbre. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero creo que ya con esto les doy un primer vistazo al tema y no sé si tienen ustedes alguna duda o pregunta, tanto presentes como personas que nos están alcanzando a través de las redes. Parece que sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Bueno, buenos días todavía, ya casi tardes. Agradecerle, don Enrique, creo que, bueno, son muchos conceptos, ¿verdad? Es mucha teoría que nos permite pues pensar en este tema de la colaboración, ¿verdad? Del montón de elementos que hay que considerar en el trabajo en equipo, ¿verdad? Y en lo que se hace en una institución con un grupo de personas, ¿verdad? Es como mucho, ¿verdad? Ahí lo estamos, bueno, yo lo estoy digiriendo, ¿verdad? Pero el tema de la colaboración fue un tema importante que quedó en mi mente, sobre todo el tema de cómo se contagia, ¿verdad? Cómo se contagia esta colaboración y cómo también podemos facilitar en las otras personas este sentimiento de autoeficacia, ¿verdad? Y cómo marca la diferencia en una situación compleja el ser optimista, ¿verdad? Y conectarse con esta esperanza. Creo que hay muchos constructos que al quedar grabada esta presentación servirán para que las personas que así se interesen por este tema puedan profundizar o puedan refrescarse un poquito, ¿verdad? Y esperamos tenerlos en otros espacios y que eso sea un espacio de motivación para que después podamos hacer algo más vivencial, ¿verdad? Desarrollar tal vez o poner en práctica algunos de estos conceptos que usted manejó en la presentación. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Don Eduardo, vieras que yo tenía una consultita. Al inicio, cuando estábamos viendo los diferentes tipos de equipos, Inter, ¿verdad? Demás, bueno, usted nos hizo la pregunta, ¿cómo nosotros armamos nuestro propio equipo? ¿Con quién nos gusta colaborar, verdad? Pero yo no sé si hay como una especie de, ¿qué será? De regla, norma o alguna guía donde cuando yo quiero montar un equipo, ¿verdad? Para una actividad específica, de saber de qué tipo de equipo es el que tengo que montar. Una pregunta muy interesante. Hay un acrónimo que es ágil. Ágil. Digamos, hay una tipología de 4 grandes estilos de trabajo en equipo, de cómo operamos en equipo. Hay personas más orientadas a la acción. O sea, no les interesa mucho el diagnóstico, quieren que les digan qué hay que hacer o que definamos qué es lo que hay que hacer y actuar. Esa es la gente de acción. Hay personas más orientadas a los grupos, muy interesadas en que todas las personas sean escuchadas en el equipo, que todo el mundo participe, que el clima del equipo sea muy saludable. Hay personas más orientadas a la innovación, quieren probar cosas nuevas, quieren hacer las cosas distinto. Y hay personas más orientadas hacia las listas, hacia hacer una lista de tareas y ver quién las va a hacer, cómo y cuándo, ¿verdad? Entonces, digamos que en los equipos, los mejores equipos operan cuando esas 4 grandes estilos están presentes. Si nos falta gente de acción, nos quedamos así como medio estancados. Si nos falta gente de grupos, el clima tiende a empobrecerse. Si nos falta gente de innovación, pues no tendemos a dar mucha respuesta creativa, a hacer las cosas distinto o mejor.
Y si nos falta gente de listas, nos desordenamos, ¿verdad? Entonces, los mejores equipos son aquellos donde esas 4 grandes dimensiones del quehacer están presentes, están equilibradas en el equipo. Muy bien. Es una pregunta por acá de una persona, no identifico muy bien el nombre, dice Mago. Dice, muy buenas, en relación con la productividad, también está ligada con la milla de más, la camiseta puesta en el campo laboral, investigativo y educativo. Una pregunta, ¿cuál es la similitud o diferencia con las pedagogías de Paulo Freire? Comentario pregunta, ¿aún estamos en incertidumbre en la educación? Interesante el proyecto. También creo que lo que aporta Antonio Elizalde Evia, navegar en la incertidumbre, el desafío de seguir siendo humanos en un mundo sin certezas. Es un aporte interesante de un autor latinoamericano. Dejo estas consultas para que después tal vez don Enrique nos pueda profundizar. Por ejemplo, en Freire hay toda una investigación en la línea de la pedagogía de la pregunta. La pedagogía de la pregunta tiene que ver con la humildad epistémica, con la capacidad de renunciar un poco al pensamiento egocéntrico, ¿verdad? Lo que yo sé es lo que es y lo que yo no conozco no existe. Entonces, desde esa pedagogía de la pregunta se da esa mayor apertura a la curiosidad, a la humildad intelectual, ¿verdad? Y a la capacidad de colaborar con otros. Entonces, eh, Paulo Freire está muy presente en un modelo de educación para la incertidumbre. El tema es que la incertidumbre tiene que ver con 2 elementos. El primero de ellos, la complejidad propia del entorno, del contexto en el que está el individuo. O sea, vivimos en contextos de alta volatilidad. La cosa está cambiando muy rápido, de alta incertidumbre. No está muy claro qué va a pasar o para dónde vamos. De alta complejidad, muchas causas interactuando con el azar y de alta ambigüedad. O sea, no está muy claro cuáles son las verdaderas intenciones de muchos actores a nivel organizacional o incluso en el contexto social. Entonces, la incertidumbre es un dato, está ahí. Y también el otro tema de incertidumbre es que no siempre tenemos las herramientas para poder traspasar esa bruma y tratar de entender mejor las situaciones. Eso requiere entrenamiento, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre está ahí, es parte del contexto retador en el que vivimos. Un mundo que tiene enormes dificultades y grandes retos. Pienso que la educación siempre tiene un componente de riesgo importante, ¿verdad? De apostar, por ejemplo, apostar por la pregunta, en lugar de apostar por la certeza y la respuesta, es una apuesta riesgosa, porque uno no sabe por dónde va a orientarse el proyecto, ¿verdad? Cuando hace aprendizaje basado en proyectos y le dice a los estudiantes, bueno, hay preguntas generadoras, pero construyan ustedes colaborativamente un producto, ahí hay un elemento de riesgo, ¿ah? Y de incertidumbre en el mismo espacio del aula, ¿verdad? Que uno normalmente en un modelo más clásico no tendría. ¿Ah? Porque yo digo, aquí está mi programa, esto es lo que yo voy a enseñar, esta es la clase y ahí va a estar el examen. De hecho, ya antes de que empiece el semestre, ya el examen ya está listo para, para poner a mis estudiantes a responder. ¿Ah? Y si dan con respuestas correctas, tienen tal nota y punto. ¿Ah? Entonces, esa incertidumbre en la educación, digamos, se introduce cuando apostamos por metodologías más activas sobre las que uno no tiene el control absoluto que originalmente tenía en la clase prusiana, ¿verdad? Donde en la clase prusiana el profesor tenía el control y los estudiantes, la misión que tenían era estar derechitos, calladitos y dejar al profesor dar su clase en paz. Eso cambia completamente. Muchísimo gusto.
Muy bien, bueno, muchas gracias y nos veremos próximamente. Permiso. Agradecemos a don Enrique habernos acompañado el día de hoy en esta conferencia de Educar para la Incertidumbre y a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión, las personas presentes acá y las que nos siguen a través de redes sociales. Buenas tardes.